Estimados estudiantes de Ética Profesional en Salud, es un gusto saludarlos para el inicio de esta sesión número 4, que esta vez va a ser una semana de duración. Ustedes van a encontrar en la web asignatura el espacio correspondiente para cargar el parcial, si es que ya lo han resuelto, si todavía le falta completar alguna cuestión, tienen tiempo hasta el final de esta sesión para subirlo. También van a encontrar un cuestionario relacionado con bioética y derechos humanos que está elaborado en base a un texto que se encuentra en la sesión 2. Ese cuestionario también lo pueden realizar en cualquier momento de estos días que dura la sesión, pero por favor tengan en cuenta siempre antes de iniciar el cuestionario que hayan leído y comprendido el texto base sobre el cual está elaborado el cuestionario. También van a tener un texto sobre confidencialidad, veracidad y consentimiento informado, que es importante que lo vayan leyendo porque va a servir también después de material para las próximas sesiones. Lo que quería compartir hoy con ustedes al comienzo de esta sesión tiene que ver con un tema que ya ustedes han estado viendo en los textos que se le han presentado y sobre el cual vamos a seguir profundizando en las próximas sesiones, que es el llamado tema de los principios de la bioética. Ustedes saben que la bioética es una ciencia dentro de todo relativamente nueva que surgió allí por la década de finales de la década del 70, década del 80, sobre todo porque en el siglo XX aparecieron, por ejemplo, se realizaron experimentos contra los seres humanos, experimentos en seres humanos, pero que fueron realmente como muy aberrantes, como lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. También a finales del siglo pasado aumentó mucho lo que es la intervención de la tecnología sobre el cuerpo humano y justamente esa excesiva intervención de la tecnología hizo surgir nuevos dilemas éticos, por ejemplo, la pregunta ¿hasta cuándo justamente asistir a un paciente, sobre todo cuando se utilizan terapias como pueden ser un respirador artificial, diálisis, etcétera, que en algún momento pueden llegar a traer más perjuicios que beneficios? Surgieron nuevas situaciones como los pacientes en estado vegetativo, persistente, bueno, cómo atenderlos, hasta cuándo hacer. Bueno, todas estas preguntas fueron dando surgimiento a la bioética. Y la bioética, un poco como un material que ahora quería compartirles con ustedes, lo primero que hay que recordar es que la bioética surge, digamos, es una parte de la ética. La ética es una ciencia que estudia el comportamiento humano y lo califica, lo evalúa como bueno, como malo, de acuerdo a ciertos criterios, a ciertos valores. Cuando hablamos de ética aplicada al ámbito de la vida y de la salud, hablamos específicamente de bioética, ¿no? Y en la bioética, si bien hay varias corrientes de bioética hoy en día, como toda ciencia, la que ha tenido más impacto en la sociedad es lo que se conoce como la bioética principialista o bioética de origen norteamericano, que utiliza cuatro principios o cuatro criterios o cuatro reglas básicas para para ayudar justamente a los profesionales de salud y a los pacientes a tomar decisiones, ¿no? Cuando hablamos de principios en bioética, estamos hablando entonces de estos criterios, de estas normas, de estas reglas de conducta, de estas directrices que nos ayudan a tomar las mejores decisiones en cada una de las situaciones clínicas que se nos van planteando en la práctica profesional. La bioética principialista dice que si yo quiero tomar una buena decisión en el en el ámbito de la salud, tengo que respetar cuatro principios éticos fundamentales que son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay principios, por ejemplo, el principio de no maleficencia, que dice básicamente que la primera intención de parte del profesional de salud a la hora, digamos, de desempeñarse, de actuar en el ámbito de la salud, es buscar no dañar a su paciente. Este es el principio más elemental, más antiguo de la práctica de salud, pero es un principio, digamos, que a veces no es respetado. Hoy en día se habla más bien de justamente de minimización de daño, minimización de riesgos, ¿no? Pero es como lo primero que tiene que estar en la intención del profesional de salud. A la vez que justamente el profesional de salud busca no dañar a su paciente, debe tratar de hacerle todo el bien que pueda. Y eso se conoce como el principio de beneficencia, ¿no? El principio de beneficencia también es de parte del profesional de salud poner todas las competencias que posee a disposición del paciente para justamente ayudarlo, digamos, ya sea en un tratamiento curativo de una enfermedad o incluso cuando, digamos, no hay nada más para hacer desde el ámbito curativo y se plantean cuidados paliativos para aliviar el dolor, bueno, hacer todo el bien que se pueda al paciente. Y también, entonces, decimos, la no maleficencia y la beneficencia tienen que estar de parte del profesional de la salud como actitudes básicas. De parte del paciente existe lo que se llama la autonomía. La autonomía es justamente la capacidad que tiene un paciente de tomar decisiones sobre sí mismo, sobre su salud, sobre su cuerpo. Es decir, al ser una persona que tiene la capacidad de sentir, de pensar, de tomar decisiones, justamente el paciente se vuelve autónomo y es el que, en definitiva, en las prácticas de salud va a tener la última palabra sobre lo que, digamos, considera mejor para su salud. Por supuesto, de parte del paciente, perdón, del profesional de la salud, tiene que estar la obligación de darle a este paciente la información clara, completa y adecuada acerca del diagnóstico, del pronóstico, de los beneficios y riesgos de iniciar una determinada terapia, etcétera, pero al final el paciente será el que terminará decidiendo qué es lo que crea conveniente en base a esa información que ha recibido. Esto hoy en día, digamos, es bastante obvio, pero hace no mucho tiempo atrás existía dentro del ámbito de la salud un como modelo que se llamaba el modelo paternalista, donde el médico era una autoridad que definía qué es lo que se tenía que hacer y el paciente prácticamente no tenía participación en la toma de decisiones. Hoy en día se ha ido ganando cada vez más conciencia justamente de la autonomía de la persona y de esta capacidad de autodeterminación que tiene sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su salud, ¿no? Y finalmente está lo que llamamos el principio de justicia, que es, digamos, o sea, además de la relación terapéutica que se establece entre el profesional de la salud y el paciente, existe un tercero, que es la sociedad, que bueno, muchas veces puede ser la familia, ¿no? Que son, digamos, o otros pacientes, ¿no? Personas que rodean, por decir así, ese ámbito de la relación terapéutica, donde de parte del profesional de salud, para ser justo, tiene que estar también esto, por ejemplo, de no introducir discriminaciones injustas, es decir, hay que tratar de atender a todos los pacientes, darles un trato que se dice igualitario, equitativo, ¿no? Todos tienen derecho justamente a acceder a los servicios de salud. Si bien después, por supuesto, con el paciente, cada paciente va a tener su respectivo tratamiento, pero en cuanto ser humano, en cuanto persona, todos merecen ese mismo trato por el solo hecho de ser personas, ese trato digno, respetuoso, que implica justamente un trato justo, igualitario, ¿no? Porque todos somos personas, ¿no? Entonces, la beneficencia y la no maleficencia van juntos, ¿no? A la vez que yo justamente evito dañar al paciente, tengo que tratar de hacer todo el bien que puedo
que esté a mi alcance y en todas las dimensiones de la vida del paciente. O sea, no solamente la cuestión fisiológica, orgánica, sino también la cuestión psicológica, de una contención emocional, la cuestión social, digamos, de tener en cuenta los vínculos del paciente, la cuestión espiritual, de respetar justamente la manera como el paciente lo espiritual tiene que ver siempre con el darle sentido a lo que uno va viviendo, ¿no? Entonces, justamente cuidar, o sea, no dañar y hacer todo el bien posible, pero en la integralidad de la persona humana, cuidando todas las dimensiones de la persona. Y la autonomía y la justicia también van muy relacionadas. La autonomía, como les dije, es esta capacidad de autodeterminación que tiene el paciente para decidir qué es lo que cree más conveniente. Y la justicia tiene que ver siempre con un tercero que, digamos, que está en el contexto de de ese vínculo terapéutico entre el paciente y el profesional de salud, que es la sociedad, ¿no? Hoy se habla mucho de la distribución equitativa de los recursos de salud, pero también la justicia está relacionado con un concepto que después vamos a ver un poco más adelante, que es el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con ciertos límites en el ejercicio de la autonomía, ¿no? Una persona es, digamos, vulnerable en la medida que tiene limitaciones para ejercer su autonomía. Ya puede ser porque posee algún tipo de discapacidad física, puede ser también porque una limitación de tipo socioeconómico, se encuentra en una situación de pobreza, o digamos, o tiene consumo problemático de sustancia, etcétera, ¿no? Entonces, el principio de justicia nos obliga también a darle una prioridad a las personas más vulnerables, porque para lograr justamente un sistema de salud igualitario, equitativo, tenemos que particularmente integrar y ayudar, digamos, a los más vulnerables, ¿no? Aquellos que están como más limitados en el ejercicio de su autonomía, ¿no? Entonces, estos cuatro principios se utilizan para la toma de decisiones. Cada vez que yo quiero tomar una decisión, tengo que cuidar que estos cuatro principios sean respetados. Con que uno de ellos sea vulnerado, no sea respetado, mi conducta no va a ser éticamente buena, ¿no? Pero para que una conducta sea éticamente buena, tienen que cumplirse los cuatro. Ahora, claro, los cuatro no significa que todos al mismo nivel, porque según el caso particular, yo siempre voy a tener que priorizar, por decir así, un principio por encima de los otros. O sea, siempre va a haber un principio que va a ser como el fundamental, el central, que me va a ayudar a tomar las decisiones, y los otros van a quedar subordinados a ese principio, porque fíjense ustedes, a veces en el caso de un paciente, ¿no? Puede ser algún paciente que, digamos, por algún problema de salud mental, pueda llegar a poner en riesgo la vida de un tercero. Yo como profesional de salud, muchas veces por más que haya recibido información confidencial de ese paciente en el ámbito de digamos, de mi ejercicio profesional y por lo tanto surja ahí un deber de confidencialidad, y de guardar un secreto profesional, si yo sé que ese paciente, digamos, está amenazando con poner en riesgo la vida o la integridad física de otra persona, de riesgo de dejarle lesiones permanentes, yo puedo, digamos, romper, por decirlo de alguna manera, ese secreto profesional y hablar, por ejemplo, con autoridades o hablar con familiares, como para que ayuden a la contención. Entonces, en ese caso se dice que en esas situaciones, cuando el paciente es un riesgo para la vida o la integridad física de un tercero, el principio de justicia, ¿no? Digamos, que me ayuda a considerar a esos terceros, a tenerlos en cuenta, debe primar, por ejemplo, por el principio de autonomía del paciente. Por más que el paciente me diga, no quiero que se lo digas a nadie, bueno, pero si está poniendo en riesgo a alguien, la justicia debe quedar por encima de la autonomía para ese caso particular, ¿no? Y mientras que en otros ámbitos la beneficencia, en otros contextos la beneficencia, que sería, digamos, una forma de beneficencia sería cuidar la confidencialidad, no revelar esa información personal, delicada, que yo he adquirido en el ejercicio profesional. Hay veces que, digamos, esta también tiene que quedar subordinada, por ejemplo, al principio de justicia.
¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que siempre uno, digamos, debe cuidar que los cuatro principios se respeten, pero hay que para cada caso articularlos de una determinada manera y viendo en cada caso cuál es el que tiene prioridad y cuáles son los que se subordinan, digamos, a ese principio prioritario. Bueno, de esto un poco vamos a ir profundizando también en los próximos encuentros, sobre todo viendo casos clínicos y viendo cómo poder resolverlo cuando se presentan dilemas éticos en esos casos clínicos. Por ahora, bueno, los aliento, digamos, a continuar adelante con la materia, con las actividades, con las lecturas de los textos. Saben que cualquier momento también me pueden escribir a través de la web asignatura, que estoy a disposición para eso. Y bueno, seguimos en contacto entonces. Buena continuación entonces con el cursado. Muchas gracias.